Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en el día de hoy. Esta es una lectura intuitiva para ti. Quiero que te concentres en aquellos problemas, dificultades que tú tengas, así sean de dinero, estés solterito o no estés solterito o solterita. Ya sabes que si también tienes algún amorcito en tu corazón, podría ser que estés en contacto cero o que esta podría ser también una lectura en espejo. Te quiero muchísimo, mi Tauro. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero que comencemos la lectura del día de hoy agradeciendo todo lo que hemos recibido y todo lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video y yo responderé en la menor brevedad posible. Vamos a ver un mensaje especial para ti, una palabra de poder para ti el día de hoy, mi querido y mi querida Tauro. Madre Tierra te está invitando a observarla para sanar esas heridas del corazón. Te dicen que todo es con tiempo, que todo es con calma, que no quieras todas las cosas de una sola vez, sino que todo tiene su proceso. También te dice que cualquier decisión que debas tomar en este instante, que sea acorde a tus principios, a las leyes divinas y a las leyes de los hombres. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo sano y yo avanzo o escribe hecho está. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestras lecturas, con nuestras 3 lecturas en el día de hoy. Quiero que te concentres en aquel problema o dificultad que tengas en tu trabajo, en dinero o también en el estudio, porque ya mismo las cartitas te van a dar una luz al respecto. Te dicen no dependas tanto de la opinión de las demás personas. Otras personas se están comportando de una manera bastante egoísta y superficial contigo al hacerte tomar decisiones que no te benefician nada para ti. Tal vez te están haciendo creer que las cosas son para tu favor, pero que realmente no son así de esa manera. En un futuro más bien cercano, te dicen las cartas, que tengan mucho cuidado con discusiones, personas que te tienen bastante celo, que te tienen bastante envidia, se van a alterar contigo porque al parecer tú vas a comenzar a hacer lo que a ti realmente te beneficie, lo que sean tus sueños y tus proyectos, y eso está muy bien. Mantente firme, mantente adelante y enfocada en tus sueños. Mira, tú te vas a dar cuenta qué es lo que realmente pasa con esas personas, por qué se comportan así contigo. Bueno, yo te quiero decir que sencillamente es envidia y que es como una forma de frenarte para que tú no avances, no te sientas culpable por avanzar más que las demás personas. Cada uno tiene su propio proceso. Bueno, mira, te hablan, te dicen que mucho cuidado con las traiciones. Hay personas en tu entorno, ya sea económico, de trabajo o de estudios, que te pueden estar traicionando ya mismo en este instante. Aún tal vez no han revelado su cara, pero yo sé que tú tienes la suficiente intuición para poder vislumbrar quiénes son estas personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo abro mis ojos y mis oídos, me protejo y avanzo y tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos, nuestras solteritas. ¿Tienes algún problema o dificultad o sencillamente quieres saber algo de tu vida? Bueno, concéntrate ya mismo en ti, concéntrate en estas cartas y pide que te revelen aquello que tú estás queriendo vislumbrar. Bueno, al parecer estás sufriendo como la cuestión de una ruptura. Alguien no se portó bien contigo, alguien fue una persona bastante, no sé, desobligante contigo. No ves las cosas muy claras, no, ni siquiera entiendes por qué se terminaron las cosas, ni siquiera entiendes qué fue lo que pasó con esta persona, porque de un momento a otro te dejó de hablar, te dejó de buscar, te dejó de escribir o de reaccionar a tus redes sociales y ya no está más en tu panorama. Yo te digo que fue algo como que debía suceder así, de esa manera. Es una persona que realmente no te convenía en ese momento. Tal vez en un futuro podrían ustedes volverse a encontrar en otras circunstancias diferentes y la marea podría estar a tu favor y a favor de esta persona para que tengan esa relación que tal vez tú siempre has querido tener. En un futuro más bien cercano, mira, te va a llegar una sorpresa, unas noticias de alguien de lejos, una cuestión que tú no esperabas, pero es algo totalmente sorprendente. Es una noticia que te va a desilusionar a ti al comienzo, pero que después te va a llevar a ti a la conclusión de que fue
fue lo mejor que tú podrías haber sabido. Confía más en ti, confía más en tus cualidades, en lo que tú sabes hacer, en lo que eres tú como persona y avanza, sigue como el ser triunfante que tú eres, mi querido amigo o amiga de Tauro. Mira, hay ciertas cuestiones que tienes que tú tratar tal vez con empleados, igual son personas como que están bajo tu mando o que personas que tienen menos experiencia que tú. Ten mucho cuidado con estos personajes porque podrían estarte poniendo como zancadillas o tropiezos o problemas o demasiados, ¿cómo te digo? Demasiados pretextos para realizar su trabajo y esto te podría estar perjudicando a ti. Cualquier cosa que estén hurgando contra ti en este preciso momento, cualquier situación que se te presente a ti negativa en tu vida, en cualquier aspecto, tú vas a estar a salvo de eso porque hay un ángel encima de tu cabeza en este preciso instante protegiéndote y diciéndote y hablándote hacia dónde debes tú dirigirte. Así que escucha más la voz de ese guía interior que tú tienes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me protejo, yo escucho mi voz interior, avanzo y tengo éxito. Te mando un abrazo gigante, mi Tauro. O también puedes escribir: hecho está. Ahora vamos con nuestras parejitas. Quiero que lo nombres o la nombres en voz alta o en voz baja, como tú quieras. O que pienses en esa situación. También pues piensa en esa situación que estás viviendo con esta persona. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos dicen las cartitas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas en el día de hoy con respecto a esa persona tan especial. Bueno, yo te digo que si tú estás preguntando si esta persona te está traicionando, yo te digo que sí. Es una persona que inclusive si no lo has encontrado a este personaje físicamente, si no lo has podido sorprender físicamente, es muy posible que lo hagas. ¿Listo? Es una persona que ya está bastante descarado, descarada. Siente que tú confías así al 100% en él o en ella. Es una persona que parece que no se entera de que tú ya sabes muchas cosas acerca de lo que esté sucediendo en esta relación. Bueno, confía más en ti, confía más en tu intuición y mira si realmente esta persona es con quien tú quieres estar. Bueno, si es así, adelante, avanza, pero si no es así, de esa manera, haz un cierre con esta persona lo más amoroso, lo más sabio, lo más respetuoso contigo e inclusive con esa persona también. En un futuro más bien cercano, mira, al parecer tú o tu persona especial, porque esa podría ser una lectura en espejo, también te digo, no, insisten en seguir ahí amarrados, atados. Hay como cierta... no te digo que tú o tu persona especial te hayan hecho algún amarre o alguna brujería, cosas así de esta manera, pero sí existe un vínculo muy fuerte y es un vínculo sexual que existe entre ustedes dos. Todo esto, mira, se va a comenzar como a caer, como a derrumbar. Todo esto se va a comenzar a enfriar mucho más de lo que tal vez está en este preciso instante. Existen sentimientos de parte y parte, sí, mira, las dos cartas están al derecho, pero hay algo entre ustedes dos que se enfría. ¿Listo? A pesar de que este vínculo sexual es tan fuerte, hay algo que se comienza a derrumbar entre ustedes dos, si es que ya no se está haciendo. Este angelito me dice que es importante que te protejas tú, tanto física, emocional como energéticamente. ¿Listo? Es una época bastante estéril la que están viviendo ustedes dos como pareja, como relación, pero es muy posible que salgan adelante de esta situación. Bueno, nadie es nadie para venir a juzgar a las demás personas. Si tú quieres seguir con tu persona especial, esa es tu decisión, es tu felicidad, es tu camino y es tu lección, listo, la que estás aprendiendo. Y si no, pues también, listo, dejas a la persona con la que estás tú en este momento y te juro que vendrán épocas mejores para ti. Te lo dice también este angelito, que va a haber un antes y un después desde el día de hoy. Propóntelo, di, en este preciso instante, en este preciso momento, tomo esta decisión firme, ya sea de seguir, ya sea de terminar, pero que sea una decisión firme, porque si la tomas y la sostienes, va a haber un giro de 180 grados en tu vida.
te dicen también los ángeles que lo que tienes que tener en este momento es serenidad. Yo sé que es muy difícil, que tal vez es muy complicado, sabiendo que una persona que tanto amamos nos haya traicionado, mantener esta calma, esta serenidad, pero te dicen que al máximo evites que esta persona que está contigo en este momento se dé cuenta, listo, listo, de que la estás pasando mal, de que estás sufriendo. Si quieres llorar, si quieres hablar con alguien, si quieres lamentarte de esta situación, hazlo, pero no enfrente de esta persona. Bueno, mira, hay personas que dicen ser amigos, entre comillas, amigos tuyos, pero que la verdad sabían esta situación y que inclusive yo podría decir que estaban apoyando a esta persona. ¿Listo? Existe el tarot egipcio con esta carta. Me está diciendo que hay un antes y un después. A partir de hoy, prácticamente diría yo que hay un antes y un después de esta situación. Tú te vas a retraer un poco de tu vida social, te vas a alejar, sí, de ciertas personas, pero yo te digo que eso es lo mejor que tú podrías hacer. ¿Listo? No te vayas a ir a los excesos, ni de comida, ni de tragos, ni de sueño, ni de actividades, ni de no actividades. Mantén el equilibrio, mantente en calma lo más posible, y si notas que tal vez la tristeza que te puede causar esta situación dura más de 4 semanas, por favor busca ayuda profesional. Inclusive en sueños te van a hablar tus guías espirituales, porque dices, bueno, yo amo a esta persona, yo la quiero estar con esta persona, pero no sé qué hacer. En sueños te van a manifestar qué es lo que debes hacer. Hay ciertas situaciones, actitudes, personas, lugares, cosas de los cuales tú te debas deshacer, de los cuales tú te debas alejar. Hazlo definitivamente, porque mira, sería lo mejor que te va a pasar a ti. Cualquier decisión que tú tomes, ya sea de seguir o de avanzar con esta persona, va a ser una victoria para ti y va a ser algo que a ti te va a dar paz. No importa lo que digan los demás, no importa si los demás te entienden o no te entiendes. La única cuestión sería que si existe algún tipo de violencia mutua o de parte de alguno de ustedes dos, en ese caso sí no apoyaría ni a ti ni a nadie, no lo apoyaría a seguir con una persona. ¿Listo? Cuando hay violencia, ya sea física, emocional, económica, espiritual, religiosa, bueno, cualquier tipo de violencia, ahí sí no apoyaría a nadie para que continúe con una relación. De lo contrario, yo digo que cada quien es dueño de sus decisiones, es dueño de su vida, y a menos que no se perjudique a sí mismo o perjudique a otras personas, es loable lo que hace. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me sano, yo me supero, tomo las mejores decisiones y avanzo. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Tauro. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.